Hermanos, hermanas, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar con la escuela bíblica para el día de hoy y vamos a iniciar con una oración. Amado Dios, Padre eterno de gloria, en esta mañana nos dirigimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su persona y por su obra. Queremos en esta mañana pedirte que nos bendigas por medio de tu palabra, por medio de este estudio que estamos haciendo respecto a la pandemia, para tener una perspectiva bíblica de todo lo que está aconteciendo. Te pido, amado Dios, que nos bendigas a todos los hermanos que estamos presentes y también a aquellos hermanos que están en sus hogares viendo la transmisión en directo. Sabemos que tenemos limitaciones, sin embargo, podemos gloriarnos en ti, en nuestras debilidades. Por eso, amado Dios, iniciamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, a lo largo ya de 4 domingos, hemos venido observando el tema acerca de la pandemia y hemos procurado ver este aspecto desde una perspectiva bíblica. Ya hemos visto la primera pregunta, ya hemos respondido a la primera pregunta respecto a qué es la pandemia y lo vimos en las Escrituras. ¿Qué es la pandemia? En la Biblia aparece como peste, como hambruna, como plaga, y vimos varios términos que se relacionaban a lo que es una pandemia. Le dimos un significado extenso a lo que es la pandemia, no solo viéndolo desde el aspecto general de cómo lo ve la sociedad, sino también viéndolo bíblicamente. Por eso respondimos a la primera pregunta que pueden ver en la diapositiva, ¿qué es una pandemia? En segundo lugar, también hemos visto quién envía la pandemia. Eso era importante. ¿Por qué? Porque muchas personas responden a esto diciendo, pues Dios es el que envía la pandemia. Sin embargo, habíamos mencionado que eso no es suficiente, que debemos saber quién es ese Dios. Por eso respondimos a quién envía la pandemia. La respuesta fue estudiar 3 atributos de Dios que están estrechamente relacionados con todo lo que acontece en el mundo. El primero fue, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el primer atributo que vimos? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios que está por encima de todas las cosas. Aquella soberanía que determina todo lo que acontece en el mundo. Y dentro de ella les enseña algo que es muy importante. La causal primera de todas las cosas y las causales secundarias. La causal primera es Dios. Dios quien determina todo lo que acontece. Dios como gobernante que rige sobre todas las cosas. Y las causales secundarias, ¿que eran cuáles? Las personas, en este momento, el virus, los terremotos, las hambrunas, todo eso son causales secundarias que Dios, como causal primaria, gobierna. Algo más que vimos respecto a esto fue el atributo de la justicia de Dios. Dios es justo, ama la justicia. Y habíamos mencionado dentro de la justicia que Dios como juez está ejerciendo juicio sobre las naciones en medio de la pandemia. Pero no solo vimos su juicio, también vimos que Dios está teniendo misericordia de las personas, de muchas personas, trayéndolos a sus pies por medio de la aflicción en medio de esta pandemia. Algo más que vimos fue el atributo de la santidad de Dios. El atributo de la santidad de Dios. ¿Por qué quise hablarles de la santidad de Dios? Para tener en cuenta que lo que Dios está haciendo es bueno enteramente. Es santo. Su propósito en medio de la pandemia
no es un propósito malo. Teníamos que tener claro el entendimiento de cuál es esa definición, cuál es esa definición que tenemos de santidad de Dios. ¿Para qué? Para que al momento de presentarnos delante de la pandemia, al momento de estar dentro de la pandemia, podamos reaccionar de forma positiva a eso, para que no vayamos y alterquemos en contra del Dios soberano y justo, porque Él es santo. Podamos nosotros también reaccionar a esa santidad, porque todos los propósitos de Dios son santos, son buenos, son agradables en gran manera. Ahora vamos a responder a las siguientes 3 preguntas, que son: ¿a quién envía Dios la pandemia? ¿Por qué envía Dios la pandemia? ¿Y cómo reaccionar a la pandemia? Esto lo voy a hacer en esta mañana de forma más breve, porque me parece que lo más importante es saber quién envía la pandemia. Si tenemos claro quién envía la pandemia, de forma mucho más simple, más sencilla, va a entrar en nuestras mentes a quién, por qué y cómo reaccionar a esto. Entonces, respondamos a la tercera pregunta. ¿A quién envía Dios la pandemia? Y quiero hablarles de 2 aspectos en esto. Dios envía la pandemia, por un lado, a su pueblo y por el otro, a los impíos. Dios envía la pandemia a 2 lugares. Podríamos decir que de todas maneras todos se ven afectados. Pero quiero que vean en las Escrituras que Dios envía la pandemia a su pueblo en primer lugar. A su pueblo, como ven en las diapositivas, Dios envía la pandemia a su pueblo. Para esto, vamos a ver lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15. No sé si coloqué el versículo en la diapositiva, hermano, ¿me puede ayudar? No los coloqué. Entonces vamos a ver primeramente que Dios envía la pandemia a su pueblo, pero de forma general. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Hermano Rosendo, ¿qué es lo que dice? Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Gracias. Ahora, vamos a relacionar eso con lo que dice en 1 Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Hermano Daniel, por favor, búsquelo. Y lo lee para nosotros. Primer libro de Crónicas 21, 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Gracias. Si ven, tanto en segundo de Samuel como en primero Crónicas, nos relata lo mismo. Dios envía una peste en la cual, ¿cuántos hombres mueren? Entre hombres, mujeres y niños. ¿Cuántos mueren del pueblo? 70,000 hombres. 70,000. ¿Les parece poco el número? Es un número grande. Y estamos hablando solamente de un pueblo. Dios envió la peste a su pueblo de forma general, a todo el pueblo, y murieron del pueblo 70,000 personas. Pregunto yo, ¿por qué envió Dios esta peste? ¿Recuerdan el contexto? En el contexto, David censó de forma pecaminosa al pueblo porque empezó a ver su poder como rey por su pueblo, por su ejército, por las posesiones que tenía en su reino. Entonces, de forma pecaminosa, quería saber cuántos hombres tenía para la guerra. Dios, después de advertirle que él pecó, después de darle a conocer su pecado, Dios le da a escoger 3 cosas. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan cuáles eran? La primera,
caer en las manos, por así decirlo, de la naturaleza, de forma general, que llegue una hambruna y que dure mucho tiempo. La segunda opción era caer en las manos de sus enemigos, ¿cierto? Caer en las manos de sus enemigos, que todos los enemigos alrededor de ellos vengan sobre el pueblo de Israel y los masacren. La otra opción era caer en las manos del Dios vivo, y que el Dios vivo solamente durante ¿cuántos días? 3 días los fulmine. Ahora, yo creo que Dios fue demasiado compasivo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber acabado con cada uno de ellos en el primer día y no lo hizo. Fue misericordia. Por eso dice la Biblia que Dios es tardo para la ira y grande, abundante en misericordia. Dios pudo haber acabado con su pueblo en un solo día y no lo hizo. Pero mató a 70,000 hombres para castigar la imprudencia pecaminosa de su rey. Por culpa del rey, el pueblo fue castigado, porque la unión entre el rey y el pueblo es una unión orgánica. Todo lo que hace el rey se refleja en su pueblo. Si el rey peca, su pueblo es castigado. Si el pueblo peca, su rey es castigado. Están unidos. Dios los trata de la misma forma a los dos. En esta ocasión, debido al pecado de David, es castigado el pueblo y mueren 70,000 personas. Entonces Dios envía la pandemia de forma general a su pueblo. Actualmente Dios envió esta pandemia de forma general a su pueblo y muchas personas de su pueblo han muerto. Seguramente muchos, al igual que David, por el pecado que ellos tenían en ellos. Dios los disciplinó por medio de eso. Tal vez muchos aún están enfermos y Dios los está disciplinando por medio de eso a su pueblo. Pero también Dios, aparte de castigar o aparte de enviar de forma general la pandemia a su pueblo, la envía de forma muy particular. Para eso quiero que vayamos a Job, capítulo 1, versículo 12, y creo que es el mejor ejemplo. Job, capítulo 1, versículo 12. Hermano Felipe, por favor, lo da lectura. Job 1, 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás de delante de Jehová. Bien. La primera parte de cómo cómo Dios envía a Job una peste, por así decirlo, es muy particular. Dios, como la causal primera, envía una causal segunda que es Satanás, el diablo. Y el diablo viene y le arrebata a Job todas sus pertenencias, pero debido a que Dios le dijo, no toques a mi siervo, no lo tocó. En la primera parte, Job sale, por así decirlo, ileso de todo lo que aconteció. Vinieron sus enemigos, se llevaron su ganado, se tomaron posesión de todos los impíos de forma general, pero también de forma particular. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hermano Felipe, ¿lo da lectura? Y hermano Rosendo, por favor, Génesis 41, 54. 12, 10. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Gracias. ¿Recuerdan que les dije que hambre es como un sinónimo de peste? Porque el hambre provoca enfermedades y muertes. Entonces, aquí dice que en el tiempo de Abraham descendió una
hambruna que era fatal, al punto de que Abraham tuvo que huir a Egipto, porque seguramente en Egipto tenían más provisiones. Entonces Abraham está en medio de una pandemia, por así decirlo, está en medio de un caos, está en una hambruna, pero no solo él. Dice aquí que entonces hubo hambre en la tierra de forma general. ¿En la tierra de quiénes? De los impíos. Todos los impíos estaban siendo afectados por esta hambruna. Ahora lo vamos a relacionar eso con Génesis 41:54. ¿Qué es lo que dice? Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. 41:54. ¿Ven lo que dice? Y comenzaron a venir los 7 años del hambre. ¿Qué pasó en el contexto? ¿Recuerdan? Faraón, su sueño, José le interpreta el sueño, José prepara la provisión para 7 años de abundancia, prepara los almacenes y todo eso gracias a que Dios le reveló el sueño de Faraón. Pero después de los 7 años de gran aprovisionamiento, iban a venir 7 años de hambruna, 7 años de sequía para todos los países de forma general. Dios iba a enviar hambruna a todos los países, a todas las tierras de aquel entonces mundo conocido, para que ellos fueran muertos a causa de esto. Y dice, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Gracias a quién? Gracias a que Dios quería preservar la vida de su pueblo, según lo que dice Génesis al final, que Dios permitió todo eso, permitió que José vaya a Egipto para preservar la vida de José y de la familia de José, porque de ellos vendría la nación de Israel. Entonces, Dios envía la peste, la hambruna, la pandemia de forma general a todos los pueblos impíos de la tierra, pero también envía la peste de forma particular a las personas que Él así lo desea. Para eso, quiero que veamos, ¿alguien puede relacionar la imagen con algo bíblico? Vean, es como un soldado, casi que un general, y tiene algo en la piel. ¿Ven esas cositas blancas? Eso es lepra. ¿A quién relacionan eso? A Naamán. ¿Dónde encontramos su relato? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ir todos juntos allá. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Y cómo empieza el relato en el capítulo 5, versículo 1? Vean lo que dice. Nos presenta primero a esa persona. Dice Naamán. Ese es el nombre del varón. Naamán. Ahora, ¿cómo era este varón? Nos describe su posición delante de los sirios. Dice que era general del ejército del rey de Siria. ¿Qué más era este varón? Era varón grande delante de su señor. Era un varón de renombre. No está haciendo referencia a grandeza de estatura. Está hablando de grandeza en el aspecto de posición delante del rey. ¿Y qué más? Y lo tenía en alta estima. El rey tenía en muy alta estima a Naamán, que era el general de su ejército. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que el rey tenga aprecio por Naamán? ¿Será por su lepra? No. No tiene aprecio por Naamán por su estado, sino por lo que Dios ha hecho a través de él. Vean lo que dice. Porque por medio de él, es decir, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Pero hay algo en este hombre. Era este hombre valeroso en extremo
O sea, era valeroso, era muy valiente, en extremo, era demasiado valiente. ¿Y qué palabra aparece después? Pero. Hay un pero en la historia de Naamán. General del ejército, apreciado bastante por su rey, era un hombre extremadamente valiente, pero era leproso. Dios había enviado sobre él una peste de forma particular. Había enviado la lepra sobre él. Sabemos lo que pasa después en el relato, ¿cierto? Dios humilla a Naamán a través de esto, para que Naamán también conozca al Dios de los israelitas. Dios, en su propósito eterno, por un lado puede enviar pestes al impío de forma general para castigarlos y tener el juicio eterno posteriormente, pero también puede enviar pestes a impíos que los lleven a los pies de ese Dios quien envió la peste. Puede tener dos propósitos, tanto en lo general como en lo particular. En lo particular puede ser para su propio juicio, pero también para su salvación. En lo general, para que mucho pueblo se salve o para ser juzgados delante de Dios. Entonces, Dios envía la pandemia tanto a su pueblo como a los impíos de forma general y particular. Con unos con un propósito redentor y con otros con un propósito de juicio. No sabemos cuáles son los propósitos claros de Dios en medio de esta pandemia. Por así decirlo, para salvar a unos de forma específica, para juzgar a otros, pero sabemos que eso está claro a lo largo de la historia. Dios envía esto tanto para juzgar como para salvar. Entonces, la pregunta que sigue, ¿por qué envía Dios la pandemia? ¿Cuál es la razón por la cual Dios envía la pandemia? Y vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, Dios envía la pandemia por su grandeza y por su poder. En segundo lugar, para castigar a los impíos. En tercer lugar, para disciplinar a sus hijos. Y en cuarto lugar, para mostrar su cuidado paternal hacia sus hijos. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 9, versículos 14 al 16. Éxodo capítulo 9, y escuchen lo que dice, versículos 14 al 16. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios de enviar la plaga sobre Egipto? Específicamente la plaga de granizo. Va a hacer caer la destrucción sobre los egipcios para que se evidencie la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso y es grande en extremo, que no hay comparación entre Dios y los hombres. No importa qué tan grande sea el hombre en esta tierra, jamás llegará a tener el poder que Dios tiene. Dios envía esto para mostrar su grandeza y su poder bíblicamente. En segundo lugar, envía esto para castigar a los impíos. Hermano Isaías, por favor, busque primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Y se agravó la mano de Jehová sobre a los astos y los destruyó y los hirió con tumores astos y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Astot dijeron, no puede con nosotros
el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué había pasado en el contexto? El arca de Dios había sido robada, extraída del pueblo de Israel. El arca de Dios llega a tierra de los filisteos, porque ellos creían que el arca de Dios era como algo místico que tenía poder y que les daba poder a los israelitas. Entonces roban su arca, vienen a los filisteos y ahora en medio de la tierra de Asdod, que era parte de los filisteos, dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Eso es para castigar a los impíos. Para castigar a los impíos. ¿Por qué? Por el arca. Vean lo que dice el versículo 9 de ese capítulo. Y aconteció que cuando la habían pasado, es decir, los de Asdod estaban tan asustados porque estaban muriendo tantos, que pasaron el arca a otro lugar. La mano de Jehová estuvo contra la ciudad con quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Eso pasa en Gat, otra ciudad de los filisteos. De Gat la pasan a Ecrón, que es otra ciudad de los filisteos, y vean lo que pasa en Ecrón. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ya estaban espantados, ya estaban asustados porque Dios estaba castigando a todos los pueblos, en especial al pueblo filisteo, por haber robado el arca de Dios en medio del pueblo de Israel. Sabemos en la historia de esto que eso fue por la culpa de los mismos israelitas. Pero Dios de todas maneras juzga a estos impíos por estar haciendo lo malo delante de él. Entonces, segundo propósito es para castigar a los impíos. En tercer lugar, para disciplinar a sus hijos. Yo sé que Hebreos capítulo 12, versículo 6 es muy conocido para la iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Amamos ese pasaje, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, versículo 6. Lo voy a leer para ustedes. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice así: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo el que tiene por hijo. Luego dice, el versículo 10, vamos a ir más adelante. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres terrenales. Pero luego dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso significa que cuando Dios envía este tipo de cosas, es para que nosotros participemos de la santidad de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es la santidad? Aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Eso es conformar nuestras mentes a la mente de Dios, conformarnos a su santidad. Entonces, en medio de la peste, en medio del dolor, en medio de la pandemia, Dios disciplina a sus hijos para que sus hijos participen de su santidad. Eso significa que la disciplina es buena, no es mala. Si Dios en su disciplina te quita tus pertenencias o te aflige con dolor en tu cuerpo, es bueno, no es malo, es bueno, es para que seas partícipe de la santidad de Dios. Y el otro propósito es para mostrar su cuidado paternal, y creo que eso es algo que Dios hace de forma constante con nosotros. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. ¿Alguien lo tiene? Levante la mano. Hermano Felipe, por favor. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos,
Si Dios es el que envió providencialmente la pandemia, no nos afanemos. Como dice ese pasaje, no os afanéis por lo que necesitan, porque Dios conoce sus necesidades y Dios muestra su cuidado paternal en ese aspecto, porque Dios provee de todo lo que necesitamos en medio del dolor. Nosotros nos afanamos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir y por lo que vamos a obtener después, pero Dios nos dice, no se afanen por eso, yo los voy a cuidar, porque sé lo que necesitan. Dios evidencia su cuidado paternal hacia nosotros. Y quiero terminar con lo que nosotros debemos hacer en medio de la pandemia. ¿Cómo debemos reaccionar ante la pandemia? Hermano, pásele las 4. Otra. Hasta la siguiente diapositiva. La siguiente. Ahí. Entonces, nosotros debemos reaccionar, en primer lugar, en oración. Lo primero que debe provocar en nosotros el dolor de estar en medio de la pandemia debe ser oración. La pregunta es a ti, a tu corazón, ¿cuánto tiempo en medio de todo esto has orado a Dios? ¿Cuánto tiempo te has acercado a Él de rodillas y le has dicho, Señor, no permitas que la pandemia toque a mi familia? No permitas que muramos en medio de esto. Pero si Dios, tú permites que la pandemia toque mi familia, danos las fuerzas para soportar tu disciplina. ¿Cuántos se han acercado a Dios en oración de esa forma? Algunos de nosotros no reaccionamos de la forma más positiva a la pandemia. Lo primero que hacemos es enfocarnos en nuestras necesidades, en nosotros mismos. Lo segundo que hacemos es enfocarnos en lo que los impíos están haciendo. Es que ellos enviaron la pandemia, es que ellos nos están matando, es que es el gobierno malo, es que son ellos. Y en vez de enfocarnos en lo que realmente deberíamos hacer, que es orar a Dios, nos centramos en cosas externas y en nosotros mismos. Y no acudimos a Dios. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, y seguramente no hemos hecho, es orar a Dios. Lo segundo es confiar en el amor de Dios en Cristo Jesús, porque Romanos capítulo 8, versículo 28, nos da confianza en el amor de Dios. Más Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28, que habla acerca del llamamiento de Dios hacia nosotros, de la predestinación en todo el contexto. En el capítulo 8, versículo 28, nos habla de algo muy particular, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si ustedes aman a Dios, la pandemia, los momentos de necesidad y dolor son para bien. No son para mal, son para bien. Eso debe llevarnos a confiar en Dios y decir, como el versículo número 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Recuerdan? Hambre es un término que hace referencia a la pandemia. ¿Nos va a separar acaso la pandemia de Dios? No. Tenemos confianza en Dios. ¿Nos va a separar de Dios la desnudez, el peligro o la espada? No. Nada nos va a apartar de Él. Por eso debemos confiar en el amor de Dios. En tercer lugar, hermanos, debemos practicar lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Debemos gozarnos en medio de la prueba. Pregunto yo, ¿quién se ha gozado en medio de la prueba? ¿Quién ha dicho con gozo, Dios, gracias por la pandemia? Gracias por el dolor. ¿Quién se ha gozado? ¿Quién se ha visto como digno de sufrir todo esto por el nombre de Cristo? Creo que es algo que no hacemos en medio de la prueba. Lo primero que hacemos es afligirnos, dolernos y pensar cuán miserable soy delante de Dios. Pero Santiago dice que debemos gozarnos en medio de la prueba.
lo último que quiero que vean de qué es lo que deberíamos hacer es que la pandemia debería provocar en nosotros esperanza de un futuro consuelo que va a ser eterno. Ya no van a ser paños de agua tibia para que calmen un poco el dolor, no. La esperanza de un futuro consuelo es que ese consuelo va a ser por siempre. Nuestras lágrimas serán enjugadas y no habrá más dolor, no habrán más pandemias, no van a haber más plagas en el cielo. Vamos a ser consolados eternamente y para siempre delante de nuestro Señor. Oremos. Amado Dios, tú eres bueno. Tú eres bondadoso. Y esta mañana queremos agradecerte por eso. Esta mañana queremos orar a ti, si no lo hemos hecho. Allá, los que están en sus hogares, y aquí nosotros, hermanos, elevemos nuestra voz a Dios. Si nos hemos centrado en lo que está haciendo el mundo, si nos hemos centrado en lo que están haciendo los gobiernos, si hemos centrado nuestra mirada en lo externo, o si hemos centrado nuestra mirada en nosotros mismos, en el dolor y la aflicción que estamos sintiendo en este momento, oremos a Dios y centremos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, aquel que nos amó con amor inalterable, aquel que nos ama al punto de dar su vida por nosotros. Y este amor es tan firme que no hay nada sobre la faz de la tierra, absolutamente nada que pueda apartarnos de ese amor, ni siquiera la pandemia. Ni siquiera el dolor actual que pueden estar sintiendo muchos cristianos. Oremos a Dios clamando su misericordia. Oremos a Dios pidiendo que dé sabiduría a esos gobernantes que tenemos a lo largo del mundo. Pero no solo eso, oremos porque realmente Dios está trayendo juicio sobre las naciones, juicio sobre los impíos, y al mismo tiempo está trayendo disciplina sobre su iglesia, porque la iglesia moderna se ha conformado al mundo en vez de a Dios. Y Dios está disciplinando a su pueblo. Y seguramente permitirá que muchos mueran en medio de la pandemia. Pero también muchos saldrán vivos y podrán contar que nada les afectó. Debemos orar a Dios y clamar por misericordia hacia nosotros, hacia los impíos. Que todo esto que está aconteciendo nos lleve a orar a Dios, nos lleve a clamar a Él, pero también que nos permita gozarnos en todo esto, gozarnos en medio de la pandemia. Que el gozo de Dios pueda llenar el corazón de nuestros hermanos. Tal vez nosotros no estamos sufriendo en la misma magnitud que muchos otros, pero amado Dios, que aquellos que han sido tocados por la pandemia y que están a punto de morir puedan gozarse en su Señor, pues esto los llevará a estar ya cara a cara con su Señor. Que la prueba que están pasando produzca paciencia en sus corazones. Y que nosotros, tu iglesia, podamos ver ese día cercano a nosotros. Aquel día en que Cristo vendrá, pueda estar
cada vez más cercano a nuestro corazón y podamos clamar a ti, Dios, y podamos realmente anhelar tu venida, que podamos anhelar gozosos y pacientes la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues vendrá, pronto vendrá. Amén. Con el estudio de la pandemia, una perspectiva bíblica, pero ha terminado de parte mía. Espero haya sido de bendición para sus vidas, saber que realmente la Biblia nos muestra quién es ese Dios, cómo Dios ha enviado a lo largo de la historia a su pueblo y actualmente lo está haciendo, enviando la pandemia para probarnos, para santificarnos, para purificarnos, para demostrarnos su amor disciplinario. También saber nosotros por qué Dios envía esa pandemia, porque Él es un Dios grande, es poderoso para castigar a los impíos, pero también para disciplinarnos, para mostrarnos su amor paternal. Y amados hermanos, espero podamos reaccionar de forma positiva, no positivista, sino positiva a esto. Reaccionar de forma bíblica a todo lo que está aconteciendo. Sé que las noticias dicen muchas cosas. Sé que dicen bastantes cosas al respecto, pero confiemos en Dios, oremos a Él, acudamos a Él, confiemos en su amor y seamos pacientes. Cristo viene pronto. Él vendrá por su iglesia y nos llevará con Él para consolarnos por siempre y estar en sus brazos. Entonces, estos siguientes 3 domingos, nuestros hermanos nos van a exponer atributos de Dios que los están relacionando con todo lo que está aconteciendo actualmente, con la pandemia. Entonces, tenemos 3 domingos, si Dios nos lo permite, para continuar aprendiendo más acerca de Dios y acerca de la situación actual que estamos viviendo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya para terminar y pasar al descanso. Bueno, entonces terminemos y vamos a preparar nuestros corazones también para ingresar a las 12 en punto a nuestra adoración a Dios, con cánticos, con la lectura de su palabra y con la predicación de su palabra. Gracias.